Hola, ¿cómo van? Como ustedes han podido observar, hemos trabajado el mantenimiento autónomo de manera detallada. Con esta capacitación ustedes van a ser capaces de poder implementar el mantenimiento autónomo, aunque pues obviamente no se pueden certificar, pero son capaces de implementarla y de lograr lo más importante para nosotros como ingenieros, que es que las empresas se beneficien de nuestro trabajo. Vamos a mirar lo que es el paso número 3, unos detalles que de pronto en las diapositivas pues ustedes no se explican, entonces los voy a detallar un poco para que ustedes lo tengan más claro y así poder seguir avanzando en nuestro curso de TPM, Pilar Mantenimiento Autónomo. Muy bien, entonces tenemos acá el paso número 3. El paso número 3 del mantenimiento autónomo consiste en hacer los estándares provisionales de inspección. Como ven en la parte de esta diapositiva está preparación, limpieza, ya se hizo, paso 2, fuentes de contaminación, áreas de edificio de acceso, ya también lo vimos. Entonces vamos a ir al paso 3 al 7 en esta. Entonces en el paso 3, ¿cuál es el objetivo? Es tener unas condiciones básicas con el fin de prevenir el deterioro del equipo totalmente, que ya no, el equipo no se nos dañe y aprender las actividades que son las básicas, las cuatro que son limpieza, lubricación y ajuste. La cuarta sería la inspección. Entonces, ya vamos a ver cómo se llama la carta que vamos a utilizar para hacer la inspección. Elaborar también los estándares para ordenar las condiciones básicas en corto tiempo, de tal manera que vayan evolucionando para que el tiempo de cada limpieza cada vez sea más corto, más rápido y en otras palabras más eficientes. Y colocar los controles visuales, que entonces ya hemos visto qué es un control visual. Bien, entonces, ¿cuál es la filosofía de la prevención? Es mantener las condiciones normales, es también descubrir las anormalidades, es también responder rápidamente a los cambios, a los problemas que tengamos para poder mejorar las condiciones de la máquina. El equipo, como ya lo habíamos visto anteriormente, debe estar lubricado, inspeccionado, ajustado, etcétera. O sea, limpieza, lubricación y ajuste. Lo único que estamos agregando es inspección. Y también vamos a trabajar con de pronto algunos cambios pequeños que podemos hacer los operarios, reparaciones y revisiones de alineación en caso tal, o que llaman calibración, o la parte de metraje o reglaje que llaman. También, entonces vamos a mirar que es un estándar lila. Lila significa limpieza, inspección, lubricación y ajuste. Eso significa lila. Entonces, comienzan con el LIL y entendemos que es un registro y entonces tenemos el LIL es limpieza, inspección y lubricación, como pueden ver ahí. Limpiar, inspección y lubricación sería el LIL. Pero digamos que para ir más allá, lo que queremos es llegar al lila, ¿sí? Entonces son las normas lila, limpieza, inspección, lubricación y ajuste. O apriete, ¿no? Esta que ustedes ven en la pantalla que ustedes también tienen en la presentación es un estándar lila y lo explico para que nos quede este pequeño detalle bien claro. Aquí tenemos preferiblemente una identificación de las partes que vamos a inspeccionar o que vamos a tener que revisarlos. Tenemos con un número cada uno. Uno, 2, 3, 4, 5. No necesariamente en ese orden, pero digamos que el operario nos ayudó a hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Lo primero que debe hacerse es que nos identifica dónde limpiar. Observen que está la primera L, dónde limpiar. ¿Con qué método? Entonces aquí se use una brocha. Otros métodos puede ser use lubricante, use una sopladora, use las manos, use guantes, use un trapo, cualquier cosa de estas es válida. ¿Cuál es el estándar? O sea, ¿cómo debe estar ese aparato? Dice que debe estar libre de polvo. Ese rodillo debe estar libre de polvo y sin exceso de grasa. Debe tener algo de grasa, pero no en exceso. ¿Qué debemos inspeccionar? Que es la segunda letra. Observen, llevamos la L, que es donde limpiar, y la I, que es inspeccionar. ¿Qué inspecciono? La tornillería. Inspecciona la tornillería. ¿Cómo debe ser el estándar de ese tornillo? Entonces deben estar todos y deben estar estandarizados, digamos, en las marcas regulares que están para la identificación de eso. En caso tal, pues hay que apretar, ¿no? Por eso, y hay que lubricar en algunos casos, entonces ahí está la otra L y la otra A. Hay que ajustar, hay que lubricar. Ahora bien, ¿cómo inspeccionar? Entonces aquí dice OPL. Si usted recuerda, anteriormente una OPL era una lección de un punto, y la lección de un punto es la número 30. Ahora dirán ustedes, bueno, pero ese número de dónde salió. Resulta que habíamos visto que es una lección de punto, que es algún recorderis de algo que ustedes hicieron en el taller. Pero cuando vamos haciendo muchas lecciones de puntos se nos van acumulando, acumulando en cantidades enormes y la idea es no tenerlas. Entonces se hace un folder de lecciones de punto y él dice, vaya a la lección 30. Ahí de punto le dice con qué tornillo, con qué tuerca,
con qué llave debe utilizar para apretarlo, etcétera. Vaya a la elección de puntos. Si la persona ya se lo sabe de memoria, pues simplemente lo va a ejecutar. Pero si soy un operario nuevo, busco la elección de punto número 30, la ubico y dice ahí qué debo hacer. ¿Cuánto me debe demorar? Entonces aquí está el tiempo, normalmente es en minutos, dice 2 minutos. Cada día, fíjese que está día, cada cuánto, entonces día, semana o mes, entonces una vez cada día. Y si no se cumple con el estándar que hago, digo, cambio los tornillos por unos tornillos adecuados. Este es un ejemplo de un estándar de Lila, en este caso de revisión, de una parte, que es esta parte uno que se llama rollos de alimentación para nuestro caso. Pero entonces podemos imaginarnos también que hay cosas, por ejemplo, la unidad de mantenimiento. Si usted recuerda, me parece que ya vieron en el laboratorio de industria en el 101, vieron que es una unidad de mantenimiento, que era un manómetro tenía cierto una válvula para poder dejar salir el aire que nos muestra la presión. Y entonces dice, mire, hágalo con una brocha que esté libre de polvo y revise tres cosas: el filtro de agua, el manómetro y la lubricación. En caso del filtro de agua, ¿qué debe tener? Sin acumulación de agua o sólidos. ¿Cuál debe ser el estándar, por ejemplo, para el manómetro? Debe ser 5.5 a 6.5 bares de presión. Recuerde que también lo que ya vimos en la parte visual es que se le pueden colocar una cinta verde en el manómetro para indicar cuál debe ser la presión que debe estar en esa parte, en el manómetro. ¿Cuál debe ser el nivel de lubricación? Dice, el nivel de lubricación debe estar dentro de la marca verde, o sea que hay una marca en el manómetro, en la parte de mantenimiento, en donde se almacena el aceite, y debe tener una línea y hasta ahí debe estar. ¿Cómo inspeccionar? Entonces aquí ya dice, vaya a ser a 39, va a ser a 39, va a ser a 39, significa un instructivo que vamos a mirar para poder hacer ese estándar de limpieza, inspección, lubricación y ajuste. El tiempo que me voy a tardar son 2 minutos y se hace a diario. Si no funciona, si no está el estándar, entonces aquí levanta la tarjeta. ¿Se acuerdan que son las tarjetas amarilla, roja o azul según sea el caso? Se ajusta la presión, ve la lesión de punto número tal. Y si acaso también, si no te dan el lubricante, es poner el lubricante de acuerdo al indicador de nivel. Entonces aquí está el estándar de inspección. Entonces ahora imaginémonos que yo soy el operario y llego y reviso mi máquina, los puntos 1, 2, 3, 4, 5 en ese orden. ¿Cuánto me va a tardar? 10 minutos. Esos 10 minutos pareciera que fueran perdidos, porque son una parte de inspección. Entonces en el OES nos afecta, claro que sí, pero me parece que son necesarios para garantizar que todo nos salga bien durante el turno de trabajo. Y si podemos también al operario, pues esto ya es un truco, decirle al operario, mire, a ver cómo llega 10 minutos antes y están incluidos dentro de la programación, pues no nos va a afectar el OE, porque vamos a tener que hacerlo independiente de la cantidad de piezas que vamos a tener que producir. Entonces este es el estándar Lila que estaría desarrollado. De pronto también está el formato de registro. No es otra cosa sino simplemente registrar en qué fecha se hizo, qué fue lo que se inspeccionó, qué se revisó, qué operación se hizo en caso tal, qué acciones se tomaron en caso de que no se cumpliera. El ejemplo que yo tengo típico es cuando ustedes van a un centro comercial o inclusive en la universidad, que ustedes se encuentran dentro de los baños una hojita donde la persona que hizo la limpieza del baño, del área de aseo, entonces coloca el registro, que cuándo lo hizo y qué le hizo. Básicamente sería ese, es el tema del registro. Vamos al 4, 5, 6 y 7. Entonces, esto es un poquito complejo, pero la idea es explicarlo de tal manera que usted ya debe haber leído la presentación. Entonces, la idea es que el operario va diestro para entender y detectar las anomalías que podamos encontrar en un proceso de mantenimiento autónomo. Entonces, en los pasos son los siguientes. Yo me voy a adelantar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Primero identificamos una máquina. Entonces, el operario, la idea es que conozca su máquina. Entonces, él debe conocer no solamente qué hace, sino cómo funciona. La idea es que él haga esto. Entonces, él dice acá que en ese equipo hace lo siguiente, hace el direccionamiento de los rollitos. Y explican la estructura, ustedes la pueden leer también. Explican cómo funciona y explican las condiciones necesarias para que eso funcione. Entonces ahí le van a decir, oiga, eso está funcionando con tantas libras de presión, ahí dice que 3 kilogramos, hay una banda que se mueve, hay unos rollos que entran en un lugar, salen en el otro, entonces él explica el procedimiento de la máquina para que el operario entienda cómo funciona. También hablan de un PLC, de un sensor óptico. Todas esas cosas, si ustedes la leen detalladamente, van a entender
cómo funciona ese ejemplo que está en esa máquina. La idea es que el operario entonces conozca no solamente la máquina y qué hace, sino también cómo funciona y qué elementos componen esa máquina para entender su funcionamiento detallado. Si observan en la parte final de la diapositiva dice materias que aplican, neumáticas, sujetadores, motores, transmisores, PLC si quisiéramos decir, sensores, etcétera. Bien, fíjense que está la otra parte, entonces cómo se procesa, describen el proceso, cómo procesa la máquina cada uno de los productos que van pasando por allí. Las funciones, dice, direccionar los rollitos sobre el transportador hacia los carriles deseados para distribuirlos uniformemente en un número de rollitos alimentados en una empacadora. Entonces al final de la línea hay una empacadora y va a empacar los rollitos que estamos generando. Hay unas condiciones necesarias, entonces ya habíamos en la anterior diapositiva estaba tantos kilos, un transportador, un movimiento, una velocidad. Muy bien, en este tenemos un ejemplo de un sistema neumático que la persona lo entiende, entiende dónde va. Si ustedes miran es como un sistema de esos que mueven las puertas de las bucetas o para más exactitud son exactamente iguales de pronto de otra marca a los que ustedes conocen en el laboratorio de industrial. Es un actuador que hay un émbolo y lo va a empujar para hacer una acción sobre una palanca, puede ser sobre una puerta. Entonces está, ¿qué es lo que hacen acá? Descomponen el sistema neumático en 8 partes. Fuente, filtro, válvula, aceitera, tuberías, válvula de control de flujo y activador. Si usted observa, entonces nos está demostrando cuáles son los componentes que componen ese sistema neumático, cuáles son las partes que componen ese sistema neumático. De pronto en la parte de la parte de automatización ustedes vieron algo de esto, pero aquí en mantenimiento autónomo se requiere para que se entienda cómo es que funciona, dónde opera, cómo afecta a la máquina. Entonces fíjense que colocan eso. Y aquí en el siguiente diagrama dice cómo se hace una inspección general del sistema neumático, que se inspecciona en el filtro, por ejemplo, salida del drenaje, suciedad en el interior, daño del deflector, en la válvula de control, estado de la válvula, punto cero de válvula, control visual, en la aceitera, verificar la cantidad de aceite, deterioro, conexiones de mangueras, mangueras aplastadas, si están aplastadas en caso tal, fuga de aire, si las hay, en la válvula de control, estado de la válvula, fuga del escape, en la válvula de control de flujo, estado de la válvula, marcas de control, fuga de aire, en el activador, fuga de aire, conexión. Entonces aquí estamos diciendo básicamente en el estándar es pensando cómo, por eso dice aquí el saber cómo, ¿cierto? ¿Cierto? En la parte superior el now why, saber cómo funciona cada una de estas partes de la máquina. Nuevamente, el objetivo de esta parte, de los pasos 3, 4, 5, 6 y 7, es conocer la máquina y generar los estándares para que de ahí en adelante sea más fácil y que el operario conoce tanto que puede ayudar a detectar anomalías. Muy bien, entonces aquí tenemos un saber cómo, digamos, por qué, ¿cierto? Entonces dice, el elemento está obstruido. ¿Por qué? Por la baja presión. ¿Por qué? Por la inestabilidad en el activador. ¿Por qué? Por la fluctuación en el punto de procesado. ¿Por qué? Porque hay defectos de calidad, hay reducción en la velocidad. Estas son las consecuencias que lo están mostrando de una forma que de pronto algunos de ustedes no lo hayan visto y es entre paréntesis, entre cochetes, que lo va llevando de un lugar a otro para entender la causa raíz. ¿Por qué hay entrada de polvo y material extraño? Porque hay fricción anormal de la válvula, porque hay una fuga interna, porque hay operación inestable, porque hay lodo en la válvula, porque hay reducción del flujo. Entonces aquí explican el filtro y cómo funciona eso. Fíjense que está el detalle de partes para inspeccionarlo. Esto debería estar en cada una de las máquinas. Es un trabajo muy grande, es un trabajo enorme porque obviamente hacer este trabajo nos toca con ayuda de los operarios, pero en la medida que usted logra documentar toda esta información, un operario nuevo que llegue le va a ser mucho más fácil entender cómo trabajar y qué requiere y qué se requiere de él. Bien, entonces aquí tenemos, digamos, algo parecido a lo que ya hemos visto del funcionamiento, ¿cierto? Que, como de un ciclo PHBA que nos hace es conozca la máquina, edúquese, capacite, inspeccione y vaya mejorando. Entonces vemos ese círculo a la izquierda que es parecido al círculo PHBA. En el paso 5, entonces vamos a completar los estándares de mantenimiento, o sea, revisar esos estándares que ya hemos trabajado anteriormente y lograr un estado libre de errores de inspección, es decir, que no me equivoque yo inspeccionando todo lo que tengo que inspeccionar y que esos controles que se implementan de manera exhaustiva, dice acá, nos sirvan para evitar que una máquina nos llegue a fallar. Recuerden que el objetivo principal del mantenimiento autónomo es cero fallas.
Entonces aquí tenemos aclarar las asignaciones de trabajos de mantenimiento, ser la parte si es especializada, si es planeada o si la puede hacer de manera autónoma la persona. Este es el estándar de limpieza e inspección. Fíjense ustedes que si tenemos el diagrama, si puede ser con la fotografía también, no hay problema. Y dice qué clasificación es. Entonces dice el 1, el 2, el 3, el 4, 5, etcétera, cada uno. ¿Qué tipo de, si es una inspección, si es lubricación y si es ajuste también, ¿cierto? Entonces dice, ¿dónde debo limpiar? La fuente principal, el criterio, si suena la alarma, es decir, voy a probar, lo que yo voy a hacer a probar si todo nos funciona. Entonces yo hago aquí alusión a unas películas que ustedes de pronto han visto del espacio, donde una persona o algunas personas, unos astronautas, van al espacio y ustedes cuando van a encender la máquina y durante todo el transcurso de la película, hay muchas películas que tienen esta temática, tienen que revisarse a través de manuales. Eso es exactamente esto que está aquí en la pantalla del computador. Que, por ejemplo, quiero verificar si funciona el sistema, entonces hágalo de esta manera, hágale 2 clics, por ejemplo, ahí en la película, hágale 2 clics, mire si sale un número, si el número sale está bien, si no está mal y hacen algo para corregirlo. ¿Cada cuánto se debe hacer? Cada tanto tiempo. ¿Cuánto debo tardar? 10 segundos, dice ahí. Entonces aquí yo estoy verificando que la máquina, todo absolutamente esté funcionando. Este es un estándar más de inspección en esta parte. Pero obviamente le podemos agregar allí, porque todas son de inspección en este estándar, le podemos agregar lubricación, ajuste. Pero observen que es el ejemplo que les estoy dando de la parte de una nave espacial, donde inclusive en un avión van a verificar todo, funciona tal cosa, detalladamente, con el fin de garantizar que las condiciones de operación sean perfectas. Esa es la idea de este estándar. Bueno, el paso 6 entonces, apreciados ingenieros, ya es más de mejorar el tema, de realizar la parte de las labores relacionadas detalladamente, de ir mejorando a medida que voy perfeccionando, que voy usando estos estándares, de pronto se me olvidó una operación, la voy agregando, de pronto mejoro un tiempo, de pronto pongo otro aparato para poder revisar mejor, de pronto creo en la máquina, le crean una autoinspección, es decir, que la máquina nos da una señal, hay un sensor, y todo esto va mejorando en nuestro mantenimiento. En el paso 7 entonces tenemos la implantación total y el autocontrol exhaustivos. Es como continuar con el espíritu de las mejoras, siga trabajando, sigan mejorando. Que las personas sean capaces de llegar más allá, que entiendan las políticas, que la compañía a través de lo que hacen los operarios logren sus metas en el área de mantenimiento y por supuesto eso va a influenciar en todas las áreas que son los costos, los inventarios, la calidad del producto, la reducción del tiempo de pérdidas porque pues, se va a reducir bastante. Y eso es todo, apreciados ingenieros. Dice aquí el 8 infinito, que es lo que queremos lograr. Entonces aquí, fíjense ustedes, en este autocontrol, está 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense ustedes que hay un 8. Si ustedes siguen los números, se vuelve un 8. Entonces, actividades para sostener, actividades para mejorar. Todo lo que se sostiene tiene que ir mejorándose con el paso del tiempo, se va mejorando. Hay indicadores que usted puede presentar como despliegue en esta mejora. Bien, después de todo esto tenemos las auditorías. Las auditorías TPM básicamente es como en las 5 S, que es Seiri, Seiton, Seiso, Seikeso y Chitsuke. Las auditorías serían el Chitsuke, que es la para ganar disciplina. Entonces, obviamente hay un formato de auditorías, está mencionado en las diapositivas. Hay un formato de auditorías que nos ayudan a entender qué es lo que se va a inspeccionar, pero también nos ayudan a que las personas sean disciplinadas con el tema, es decir, que vamos a mirar si se hizo el control, vamos a mirar si se están siguiendo los pasos, vamos a mirar si la máquina está mantenida. Y obviamente así la gente va entrenando.